personas que han trabajado para que haya gente que lo cuente. Es un homenaje para ustedes. Muchas gracias por la labor que han hecho y siguen haciendo. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! De los que queremos hablar en esta entrevista, no solo de esto, no solo de la tensión, pero por cerrar este asunto, preguntas de los analistas en la mesa. Carmen del Riego. Sí, me gustaría saber, mismamente, cuando usted habla ahora mismo de gobierno social comunista, cuando es verdad que hay un partido socialista, pero la otra parte, Unidas Podemos, no está solo el Partido Comunista, hay muchísimo más. ¿Por qué ustedes sí pueden echarle a la cara con ese tono al gobierno, ese calificativo, y a ustedes no se lo podrían, cosa que rechazo, no se lo podrían echar a la cara como golpista? Doña Carmen, la diferencia es sustancial. A nosotros no se nos puede calificar de golpistas porque no somos golpistas. En cambio, el señor Pablo Iglesias es un comunista confeso. Es un comunista confeso, por lo cual no estamos insultando, estamos describiendo no pertenece al Partido Comunista. Doña Carmen, es un comunista que acepta los postulados comunistas y los desea implementar, no se esconde. Bueno, rectifico, ahora le vemos con una apariencia de cordero, pero que sigue escondiendo desde luego el lobo feroz que hemos visto al grito de patria o muerte en las manifestaciones, desde luego en Venezuela, con el señor Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, cuyos nexos en Venezuela chavistas bolivarianos tampoco esconde, con lo cual no es un insulto que nosotros califiquemos la realidad tal como es, y no la vamos a blanquear, como no vamos a blanquear el terrorismo de ETA, y por eso denunciamos claramente cuando se produce, por ejemplo, la cesión de un espacio público como es Televisión Española para dar una entrevista a un terrorista, que eso es blanquear la historia del terrorismo de ETA, como igualmente está haciendo este gobierno socialcomunista, pactando con los que son herederos de ETA. Y hoy me permitirán que quiera hacer una mención muy especial al aniversario, porque hoy se cumplen 27 años del horrible atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Vic, donde perdieron la vida 10 personas, entre ellos 10 niños. Macarena, mientras tanto, petición de imputación a Fernando Simón en la investigación sobre el 8M. Si le parece, escuchamos lo que ha dicho él. Si se considera que debo de dejarlo y alguien tiene que tomar la decisión de poner a otra persona en mi lugar, yo obviamente asumiré la solicitud o la orden que se me dé y me echaré a un lado, pero lo que desde luego no voy a hacer es abandonar el barco. Yo voy a hacer un esfuerzo por cumplir con mi trabajo lo mejor que pueda. ¿Ve justificada la petición de esta imputación? ¿Cree que es el momento? Bueno, desconozco el detalle de las actuaciones judiciales en curso, pero nosotros, Vox, ha interpuesto una querella ante el Tribunal Supremo porque, por supuesto, consideramos que se tiene que enjuiciar la evidente gestión criminal de este gobierno social comunista, criminal en cuanto ha dado lugar a un número de fallecidos que a la fecha seguimos sin poder contabilizar. Desde luego, los últimos informes apuntan a más de 40.000 vidas perdidas como consecuencia de la gestión llevada a cabo en la pandemia, y evidentemente el señor Fernando Simón ha tenido un papel muy protagonista y no se nos olvida sus expresiones sonrientes antes de la celebración de la manifestación ideológica del 8M, que tenía que celebrarse, porque esa manifestación tenía que celebrarse porque primaba la agenda política del gobierno socialcomunista, diciendo que si le preguntaban a su hijo si podía ir, él diría que hiciese lo que quisiera, cuando ya sabemos que se habían emitido informes desaconsejando esas movilizaciones sin las necesarias medidas de seguridad, información que conocía el gobierno y que no conocíamos el resto de ciudadanos ni de dirigentes que no formamos parte del gobierno de España.
de saber lo que saben ustedes ahora, ¿hubiesen celebrado aquel congreso en Vistalegre? Ojalá hubiésemos tenido la información que en ese momento disponía el Gobierno de España. Le puedo asegurar que con la indiciaria información de la que disponíamos, lo que nosotros hicimos fue, en primer lugar, pedir que no viniesen al acto personas que formasen parte de los colectivos más vulnerables. En segundo lugar, exhortar a las autoridades sanitarias a decirnos la verdad y decir claramente que si nos prohibían la celebración del acto, por supuesto que acataríamos la orden. Y con posterioridad, aun no teniendo ningún tipo de responsabilidad, quiero recordar que pedimos disculpas por la celebración de ese acto, aun no teniendo la información necesaria porque se le ocultó la información a todos los españoles. Mateo Balín. Buenos días. Usted, que es abogada del Estado, que conoce la Administración de Justicia, una de las estrategias de su partido es acudir sistemáticamente a los tribunales a buscar respuestas donde la política para ustedes no existe, ¿no? Yo contabilizo, se ha publicado que hay más de 12 querellas archivadas ya hasta la fecha que han presentado ustedes contra rivales políticos. ¿No cree que esta estrategia es poco saludable para las instituciones, acudir sistemáticamente a la justicia? Muy buenos días. Bien, me permitirá que le precise, nosotros no acudimos a los tribunales de justicia para buscar respuestas, acudimos para depurar responsabilidades y siempre con unos fundamentos sostenibles y con una prueba indiciaria. Como bien dice, y como abogado del Estado, absoluto respeto a las decisiones judiciales que en algunos casos han procedido a archivar esas querellas, no en otros, y ahí tenemos la sentencia del procés y las condenas de los golpistas, a quienes ahora el vicepresidente del Gobierno dice que hay que empezar a hablar sobre sus indultos. Lo que le puedo asegurar es que no es una estrategia, sino un ejercicio de absoluta decencia democrática, intentar ser útiles a los ciudadanos que confían en nosotros y en general al Estado de Derecho español. Porque, y sin ir más lejos, lo anuncié en el Pleno este pasado miércoles, si nosotros acudimos a los tribunales de justicia interponiendo una querella contra la directora general de la Guardia Civil y contra el secretario de Estado de Seguridad, no es por estrategia política, por buscar un rédito político, es porque verdaderamente queremos proteger al Instituto Armado y desde luego al honorable coronel Pérez de los Cobos, quien ha sido cesado por una purga y por negarse a cometer un delito. Eso es lo que indiciariamente apunta toda la información a la que se está teniendo acceso, y si acudimos a la justicia es porque queremos que se depure hasta la última responsabilidad. ¿Significa eso que hagamos dejación de funciones en nuestra labor parlamentaria? En absoluto. En el día de ayer registramos una petición de reprobación y destitución del ministro Marlaska. Les anticipo que en el día de hoy vamos a registrar una proposición de ley orgánica de reforma de las distintas normas aplicables para que no vuelva a poder producirse esta cercenación absoluta de derechos fundamentales que se ha cometido por este Gobierno, confinándonos en un estado de excepción encubierto bajo la excusa de un estado de alarma que se ha desbordado por completo y que ha limitado y suspendido por completo los derechos y libertades de los españoles. Y hemos pedido igualmente la comparecencia del ministro Marlaska, de la directora general y del secretario de Estado de Seguridad en la Comisión de Interior, donde tengo el honor de ser portavoz de mi grupo parlamentario. Sobre la Guardia Civil, ustedes tienen un gran apoyo dentro del cuerpo, esto es indudable. ¿Llaman a la insubordinación como el vicepresidente acusó al Partido Popular? ¿Usted cree que va a haber más bajas en los próximos días en la Guardia Civil? Se conoce muy poco al Instituto Armado cuando se dice que tenemos muchos apoyos dentro del mismo. La Guardia Civil únicamente apoya a la patria. Son apolíticos, con una absoluta neutralidad política, y lo que hacen es defender a España. Evidentemente defenderán España en todas sus manifestaciones, pero le puedo asegurar que no se casan con nadie. Así que estos intentos que estamos viendo desde la extrema izquierda en estos últimos días, bajo la teoría del todo es facha, diciendo que se está produciendo una sublevación, supuesta sublevación por parte del Instituto Armado, también por parte de la Judicatura. De su señoría no la criticaban cuando estaba procediendo a la investigación de otros casos que afectaban al Partido Popular, pero ahora resulta que la jueza está actuando por motivos políticos, al igual que el Instituto Armado, cuando se limitan a cumplir su función. Miren, hasta nuestra normativa establece claramente, la ley orgánica que regula las fuerzas y cuerpos de seguridad, en su artículo 5.1d, que desde luego no siguen más principio que el cumplimiento de la ley y que igualmente están obligados a no cumplir órdenes que no sean conformes a derecho, algo que acaba de ratificar el Tribunal Supremo Sala de lo Militar, con lo cual nos produce desde luego a quien sí. Sí, no quiero cortarle, si quiere termine el argumento, pero es que le tenemos que preguntar de más cosas. Quería saber... No se preocupe. Quería saber su opinión sobre el ingreso mínimo vital. ¿Qué les parece esta medida? Y un paso más, ¿qué opinión le merece a aquellos
que la consideran una paguita. Desde Vox hemos defendido que no había que hablar de destrucción para reconstruir, sino que había que evitar que se destruyese nuestro sistema productivo, nuestro tejido industrial, la vida que tanto nos ha costado construir, como le decía anteriormente. Nosotros lo que propusimos es una medida que finalmente ha adoptado Reino Unido, que es que durante un plazo de 3 meses se abonasen por el Estado todos los salarios y todos los ingresos de aquellos autónomos a quienes se les ha impedido trabajar durante el estado de alarma. De esa manera, lo que se hace, en la expresión que utilizó muy gráfica nuestro portavoz, es regar la planta y evitar que se seque. Lo que ahora tenemos es un nuevo impulso de esa política chavista bolivariana para intentar implementar una política de dependencia. Los españoles no quieren tener que depender del Estado. Los españoles quieren tener un trabajo digno y eso es lo que apoyamos desde Vox. Desde luego, en este momento y como consecuencia de la gestión desastrosa que está llevando a cabo este gobierno y cuyos verdaderos efectos todavía no estamos sintiendo en los hogares españoles. Por eso los informes policiales vaticinan que será un otoño muy caliente, porque será a partir de finales de septiembre, octubre, cuando los hogares españoles empezarán a sentir con toda su crudeza los resultados de esta gestión en el ámbito económico. Las colas del hambre cada vez son más grandes y estamos viviendo una situación que no va a tener parangón ni siquiera con la anterior crisis que se produjo después de 2007 y sobre eso, y posteriormente con la llegada del Partido Popular. ¿El cierre de Nissan, la reducción de empleos en Alcoa, es exclusivamente responsabilidad del gobierno de Sánchez? Es una absoluta tragedia, pero hablamos de Nissan con una pérdida de 3.000 empleos directos y 20.000 indirectos. Hablamos de Sniace en la región de Cantabria con una pérdida de 300 puestos de trabajo. Mercedes ayer en Vitoria anunció que iba a cerrar durante todo el mes de agosto y que iba a reducir su producción. Hablamos de Alcoa. Nuestro tejido industrial se nos está deslizando entre los dedos y las medidas que se adoptan o que se anuncian por parte de este gobierno no son medidas responsables. ¿O a alguien se le ocurre que anunciar en mitad de una crisis tan grave como la que estamos viviendo que se va a proceder a derogar íntegramente la reforma laboral que se aprobó en el año 2012 genera estabilidad en los mercados? ¿O que la número 2 de Colau en el Ayuntamiento de Barcelona exhorte a que no se vuelva a abrir las producciones industriales? Eso ayuda a las inversiones, ni a las nacionales ni a las extranjeras. Así que cada cual en su ámbito de responsabilidad y desde luego el clima político que estamos viviendo de golpe de Estado en Cataluña evidentemente no facilita en nada el desarrollo de la actividad económica de empresarios serios y solventes en dicho territorio. Macarena Olona, secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox. Fíjese que al principio de esta entrevista se confundió usted con mi nombre y a raíz de eso la hemos visto sonreír. Yo no sé si es por las mascarillas, por esta tensión política que estamos viviendo, pero quizá deberían también volver la sonrisa a la política y no tanta crispación. Bueno, desde luego soy una persona que sonríe mucho, se lo aseguro, pero en este momento tengo muy poco por lo que reírme, porque tengo, y no porque se haya declarado luto oficial, en el corazón y sobre la espalda la responsabilidad de los muertos que llevamos, de los trabajos que se han perdido, de la destrucción de un régimen democrático que tanto nos ha costado levantar a todos los españoles, y mire, no a mí precisamente, sino a mis antepasados, igualmente abuelos, generaciones pasadas, que están viendo que tanto esfuerzo para que ahora vengan teóricos de universidad a decir lo que tenemos que hacer cuando no conocen el funcionamiento de una empresa y están exhortando a que nos hagamos cargo de ella desde el Estado. Pues mire, me va a disculpar, las sonrisas las reservo cuando podamos ver que España ha salido de esta noche oscura que estamos atravesando. Era por destensar un poco la entrevista. Macarena Olona, todos